precisión de onda completa. Buenos días, mi nombre es Francisco Javier Mendoza Martínez. Esta es la tarea 2 de la materia electrónica 2 con el profesor Germán Villarreal, al cual le mando un saludo. Pues vamos a comenzar. Primero que nada, ¿qué es un rectificador de precisión de onda completa o bueno, de media onda, que también los existe? Pues bueno, pues estos transmiten una polaridad de la señal de entrada le invierten a la señal de salida. Es decir, se transmiten los dos semiciclos de un voltaje alterno, quiere decir de una fuente de corriente alterna, pero convirtiéndolos a una sola polaridad de salida del circuito. Con un rectificador de onda completa de precisión se rectifican voltajes de entrada con amplitudes del rango que se deseen, adaptando los demás elementos del circuito. Esto quiere decir que pues dependiendo del valor de voltaje que tengamos de entrada, pues bueno, van a depender los demás elementos del circuito, como son resistencias, incluso capacitores, si es que se quiere rectificar por completo una señal de corriente alterna a directa. Este tipo de circuito sirve para preparar señales de multiplicación, promediación o de modulación. Otra forma por la que también se conoce a los rectificadores de precisión es como circuito de valor absoluto. Aquí podemos apreciar como en un ejemplo se tiene una señal de corriente alterna, la cual pues tiene una presencia tanto en un ciclo positivo como en un ciclo negativo, y ya vemos acá en color azul la señal de salida, la cual está solamente en el ciclo positivo, y podemos ver como de ciclo negativo se invirtió pues al ciclo positivo. Ahora bien, otra cosa que debemos de conocer antes de comenzar a ver la simulación es tomar en cuenta ciertos puntos, o bueno, en especial una configuración en la que se pone a los amplificadores operacionales. Pues cuando un amplificador operacional o bueno, cuando en un amplificador no existe un camino de retroalimentación como tal, se dice que se encuentra en configuración de comparador. Una vez que ya se configura como comparador, la señal de salida responderá con un cortocircuito que provenga de la alimentación negativa. Es importante saber que todo op-amp, o bueno, amplificador operacional, necesita dos fuentes de alimentación para poder encender, o bueno, para poder funcionar, arrancar, como se le quiera decir, ¿verdad? Entonces también cuenta con dos terminales, la cual es la no inversora y la inversora. Una vez sabiendo esto, pues bueno, la señal de salida responderá como un cortocircuito que provenga de la alimentación negativa, o por el contrario, de la alimentación positiva. La decisión de qué alimentación será la salida dependerá de en qué terminal, ya sea inversora o no inversora, es mayor la señal de voltaje de entrada. Y si es mayor en la inversora, pues tendremos una señal de salida determinada por la fuente de alimentación, o bueno, la alimentación del operacional negativo, ¿verdad? Y si es mayor en el lado no inversor, o sea, si es positivo, o si es más grande el valor de voltaje en el no inversor, pues vamos a tener una respuesta de salida en función, o bueno, en base a la alimentación positiva que recibe el amplificador operacional. Por ejemplo, supongamos que tenemos 15 volts de alimentación positiva y menos 15 volts de alimentación negativa. Si tuviéramos en las entradas, por ejemplo en la entrada no inversora tuviéramos 5 volts y en la entrada inversora tuviéramos 0 volts, la respuesta que nos originaría sería como un cortocircuito, entre comillas, el cual nos otorgaría 15 volts en la salida, porque tenemos mayor presencia de voltaje, o tenemos más voltaje en la terminal no inversora. Otro ejemplo, si tenemos los mismos valores de alimentación para el operacional, pero ahora tenemos valores de entrada de 5 volts en el lado no inversor y en el lado inversor tenemos 10, entonces se generaría una especie de cortocircuito, la cual nos originaría o nos causaría una respuesta de salida de menos 15 volts. De esto viene el nombre de comparador, o bueno, a esto se refiere
el término de comparador en esta configuración del amplificador, pues compara en cierta forma las señales de entrada o los valores de voltaje, y de esta manera pues arroja la respuesta de salida. Ahora bien, los beneficios que se tienen con un rectificador de precisión, pues es que no se tienen grandes pérdidas a causa de la tensión umbral de los diodos, lo que permite que se tenga una señal de salida igual a la de entrada, pero por supuesto con los semiciclos negativos invertidos. A esto, a esto se debe la denominación de precisión en el nombre. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que cuando nosotros hacemos un rectificador de a base de solo diodos y no utilizando amplificadores operacionales, pues se tiene cierta pérdida en la señal de salida con respecto a la señal de entrada. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo la onda en color azul pues es menor que la onda en color negro. En cambio, la onda en color rojo es exactamente igual que la onda en color negro. Cabe aclarar que la onda en color negro vendría siendo la señal de entrada, o sea, la original, y aquí vemos como la de color rojo vendría siendo la de salida, pero con los rectificadores de precisión. Una vez ya sabiendo esto, ya teniendo en consideración todas estas características, pues ya podemos continuar con la simulación. Bueno, entonces en cuanto a la simulación, vamos a utilizar el software conocido como Multisim. Aquí podemos ver cómo ya se determinaron fuentes de alimentación para los amplificadores operacionales para que puedan funcionar o arrancar. Aquí tenemos un generador de funciones en el cual pues le estamos administrando 10 volt pico y una frecuencia de 1 Hz, y simplemente para echarlo a andar. Tenemos resistencias del mismo valor, las cuales pues las determinamos así para que el voltaje de salida pues no se vea afectado por algún divisor de voltaje y pues se pueda apreciar más, o bueno, de una mejor forma cómo entra la señal de entrada y cómo sale la señal de salida, por supuesto. Ahora bien, aquí tenemos dos diodos, los cuales son un 1N914. Estos pues son los que se encargan de delimitar, o bueno, de dejar pasar la señal de corriente, por supuesto de voltaje, o no, pues dependiendo de cómo entre la señal, ya sea en el inversor o en el no inversor o en ambos, pues en ciertas circunstancias debido a la polarización en la cual está el diodo y a la cual se le está administrando una señal, pues va a dejar correr o no la corriente. Entonces, ahora aquí previamente ya preparamos se preparó un osciloscopio en el cual vamos a ver cómo es la señal de entrada y la vamos a acompañar con la señal de salida. Entonces, ya es que se tiene así, vamos a darle correr al circuito y vamos a analizar diferentes puntos. Aquí podemos ver cómo la rectificación se está llevando a cabo. Realizando un zoom, aquí podemos ver cómo la señal de corriente alterna que se está administrando en la entrada pues está en color rojo, y en color azul tendríamos la señal de salida. Aquí podemos ver cómo el semiciclo negativo se rectificó hacia un semiciclo positivo, y pues el positivo se quedó en el positivo, y se puede ver cómo este empata, ¿verdad? Como no se tienen pérdidas como cuando utilizábamos diodos solamente. Aquí vamos a desfasarlo un poco, solamente para que se aprecie cómo es exactamente la señal de entrada y la señal de salida. Ahora bien, vamos a ver cómo se comporta el circuito justamente antes de entrar al último amplificador operacional, ya que pues recordemos que los dos están en forma de comparadores. Vamos a tomar un osciloscopio y evaluar las dos señales, tanto la inversora como la no inversora. Vamos a cambiar de color a una de ellas. Bueno, ya que se cambió de color, ahora sí vamos a darle smooth. Y aquí podemos ver cómo se tiene, o bueno, cómo se comporta como una clase de media onda. Sin embargo, aquí podemos observar solamente una señal debido
a que una está tapando la otra. Entonces, si yo empiezo a desfasar un poco, podemos ver cómo está justo detrás la otra señal. Aquí podemos ver cómo por el lado inversor le llega una determinada señal, la cual sería la en color rojo, esta, y por el lado no inversor le llega una señal pues en color verde, la cual tiene características de media onda. Sin embargo, lo que va a hacer este amplificador operacional es que va a invertir una de ellas, obviamente la que viene del lado inversor, y va a arrojar en la salida una combinación de estas dos, produciendo lo que sería la rectificación en una completa que tenemos de este lado. Ahora bien, ya que realizamos el análisis de cómo se comportó aquí en este software, vamos a utilizar otro que nos indique o nos muestre cómo es que se comporta el flujo de la corriente. Deposité mi ser en ti, y si tiene que ser así, pues ya.